Bien, buenos días a todos otra vez. Estábamos hablando la clase pasada del tema de la codificación Hamming, ¿cierto? Fue el último tema creo que vimos en cuanto al manejo del error, ¿no? La detección y corrección de errores. Y había dejado un reto referente pues a la decodificación, ¿no? Yo tenía un código hecho en Excel, se puede hacer en MATLAB perfectamente también. Y de hecho, estos códigos corren a muy bajo nivel, ¿no? Porque realmente la codificación Hamming se usa para a nivel de electrónica básicamente. Y creo que lo comentaba la clase pasada, se empezó usando para memorias en los computadores, unas memorias que fallaban mucho. Entonces, había quedado, como les decía, pendiente el tema de la decodificación, es decir, cómo recibe los datos, ¿cierto? Y cómo se decodifican para detectar el error y corregirlo. Básicamente ese era el problema que había pendiente. Entonces le voy a dar la palabra a Daniel para que nos cuente un poquito qué fue lo que hizo, nos muestre. Bueno, profe, buenos días a todos. No sé si de pronto ya están viendo, ¿cierto? Sí, sí, ya se ve. Listo. Entonces, bueno, el profesor nos entregó pues hasta la parte de acá la primera parte pues que era el dato que nos enviaba, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, se podría ver, por ejemplo, el número 13, lo que a uno pues, le parezca, ¿cierto? Digamos que ya lo que yo hice fue que cogí, digamos que dañé uno de los bits, o sea que en este caso yo estaría dañando, aquí como dice el bit número 3. Yo llego lo daño, entonces aquí miren que aparece en 1 y aquí ya aparece pues en la posición cero. Cuando uno llega a lo decodifica, ve que le está llegando el número 98. Y aquí vemos pues digamos los bits de paridad, vemos aquí que en este caso son iguales, ¿cierto? Porque es que estoy dañando yo es el bit 3, o sea que el bit 3 es el bit de información. El resto, los de paridad, son el 1, 2 y el 4. Entonces aquí pues el bit de paridad sigue igual. Bueno, entonces al seguir igual, yo lo que dije, bueno, si solamente se daña si se dañan los dos bits, ¿cierto? Que es como en este caso que se nos llegó a dañar los dos bits cuando hicimos el recálculo, que se dañó, por ejemplo, este de acá, que es digamos que es este mismo de acá. Y un segundito, me equivoqué. 01. Bueno, sí, y este de acá, que es este, y este de acá, ¿cierto? Mire que se están dañando este con este, y este con este. Entonces aquí dos bits dañados, ¿sabes? Entonces se dice que hay dos bits de paridad que están mal, ¿cierto? Entonces ahí ya mirando los dos bits de paridad que están malos, entonces digamos, bueno, los que están malos acá en este caso se ve que están en común el 3, o sea que el bit número 3 fue el que llegó mal. Entonces ya digamos que lo único que hice fue otra vez corregirlo y ya, para que me llegara al mismo número. Listo, que aquí ya vuelve a aparecer otra vez el uno bien, como debe ser acá. No sé si de pronto se ve bien ahí. Sí, ahí de pronto en el algoritmo, ¿cierto? Lo que se hace es sumar los grupos que están dando mala paridad. Sí, Según lo que yo entiendo ahí de la tabla que nos está mostrando, a ustedes los que le dieron mala paridad fueron el uno y el 2. sí, ¿Es señor. correcto? Sí, señor. Entonces acá yo vi que el Entonces, uno del 2 está mal y aquí está pues en común que es el 3, ¿cierto? o simplemente decir uno más 2 da 3, es decir, se suma, Bueno. ¿no? Ujú. 1 más 2 da 3, entonces ya sabe uno que tiene que ir al 3 a corregir. ¿Ya? Listo. Pregunta Daniel, ¿este código está genérico? Si yo daño otro bit, Sí, claro, en la- claro, puede añadir el bit que quiera. Pues obviamente que sea hasta el número 15, ¿sí o no? Pues no, ni siquiera el 15, porque es que usted tiene 7 posiciones nomás. ajá, Por ejemplo, si dañamos el 6, dañemos el ¿sí me 6. lo Sí, señor. corrigen? El 6. Ahí Entonces acá se miremos acomoda a ver, otra vez. dame un segundito que se puso lento. Bueno, ahí está. Entonces el 6. El penúltimo. Sí, porque no ya cargaría. Sí, ya, listo. Entonces acá el 6 estaría el 1. Me lo cambió. Aquí está en 0. Ujú. Acá otra vez como lo recalculé. Y dice que ya cuando lo corrijo, vuelve a ver si me queda igual. A usted le fallan ahí, según eso, suba un poquito. Según eso le fallan la posición 4 y la posición más arriba, la posición 2. Entonces es lo mismo, ¿no? 4 más 2 da 6. Uno tendría que ir a corregir la posición 6. Sí, señor, ya cuando lo corrijo ya me queda igual aquí, pues ya otra vez bien. Listo. ¿Qué entorno es este, Daniel? Este es el Alag Designer. Ok. Sí, profe, Ah, ese ya es el como aquí ya nuevo está. MATLAB.
Sí, señor, y aquí ya está por el codiguito que implementé. ¿Usted nos comparte el código para mandarlo ahorita con el material del curso? Sí, sí, claro, profesor, claro. Listo. Ahí lo tienen, ¿no? De pronto, el asunto, Sí, yo de ¿cierto? pronto no le cogí tanto como el lado de que usted me está diciendo de sumar eso, sino que yo dije, bueno, ¿cuáles fueron los dos que se dañaron? Y ya, pues, ya me venía acá a decir cuál es el que tiene que corregir. Nunca pensé, pues, en sumarlos. Sino que dije, bueno, se Ya. dañaron dos, ¿cuáles fueron los dos que se dañaron? Y ya con eso iba el grupo que decía. Sí, otra corrección que yo le haría es que puede ser que se dañen tres, porque el 7, como usted puede ver, están los tres grupos. Ujú. Ah, no, Entonces, ahí, también lo hice por ese lado. Si se dañaban los tres, si se dañaban los tres, ya era otra condición. O sea, yo los había ya, condicionado aquí a otra, lo tenía por aquí condicionado ya a las condiciones de acá. listo. No, muy bien, Daniel, muchas gracias. Dice, profe. Entonces, porfa, me regalas los Claro que archivos, ¿no? sí. Son dos. ¿Serían Sí, dos? señor. Sí, no, aquí en este caso uno solamente envía uno solo, ya hay que guardar todo, ya no es como antes que hay que guardar, pues que mandar dos, sino ya uno solo Mm, ya esto, ya tiene todo. yo reconozco, pues, lo mencionaba en alguna clase anterior, que no estoy como acostumbrado a este entorno todavía. Listo, Daniel, muchas gracias. Eso, pero muchas gracias a usted. Eh, También les quería, o más bien le quería dar un espacio a la monitora, pues, que nos quiere comentar algo. Elisa, Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. No, quería comentarles que si de pronto alguno necesita alguna asesoría extra, me podría escribir un correo y podríamos cuadrar el día miércoles en un horario mañana. diferente a la asesoría, sí, mañana, o bueno, puede ser cualquier otro día, pero ahí sí tendría que ver con mi disponibilidad. Yo tengo los miércoles la tarde libres, por así decirlo. eh, Podría ser bueno que si de pronto alguno necesita alguna asesoría extra o personalizada o no puede estar en el horario de 6 a 8, me puede escribir un correo y ahí cuadramos. Si de pronto, pues sería bueno que se hicieran entre varios, de pronto que se pongan de acuerdo para ir a una misma reunión, aunque si es uno solo también, pues no hay ningún problema. Solo era para comentar eso y que pues Listo, aprovechen Elisa. ese espacio. A propósito, no hemos cuadrado fecha de parcial y esta para nosotros ya la semana 4 de clase, ¿no? Y habíamos hablado de hacer el examen al final de la semana 5 o empezando la 6. Entonces, ahorita a final de clase le voy a pedir el favor, pues, que nos pongamos de acuerdo sobre la fecha del examen. Y el jueves se me olvidó, de hecho, porque yo tenía intención de hacerlo el jueves. Entonces, cuadremos de una vez eso ahorita terminando la clase. Elisa, muchas gracias. No, ustedes que Profe, tengan feliz y día. Elisa, una inquietud. ¿De Sí, casualidad la monitora Elisa hará taller preparativo para el parcial? sí, eso está contemplado. Nosotros siempre hacemos el taller antes del examen. Incluso se planea en el horario de clase para que todos puedan asistir. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, si me permiten, yo voy a empezar a presentar. Eh, Habíamos hablado y justamente pues el reto que acabo de mostrar Daniel tenía que ver con codificación. Ese primer tema de codificación era en el contexto de manejo de los errores, ¿no? Cómo detectar errores o corregirlos, ¿cierto? En un entorno que tiene ruido, que me puede cambiar la información que yo he codificado, ¿sí? Principalmente pues esas aplicaciones de detección y corrección de errores ocurren en dos contextos. Uno es transmisión de datos por un canal, entonces el ruido puede llegar a afectar esos datos. Y el otro es el tema de las memorias. Las memorias han sido un tema sensible al asunto del ruido porque desde hace mucho tiempo, pues, o inicialmente, estas memorias tenían un problema, las memorias dinámicas, las que tienen los computadores, por ejemplo, lo que llaman la DRAM, tienen un problema de refresco. Uno tiene que estar permanentemente y cada cierto tiempo leyendo el dato y volviéndolo a escribir para refrescar el dato, ¿sí? Porque el comportamiento de esas celdas de memoria se asemeja mucho a lo que es un condensador, ¿sí? Y es un condensador no ideal. Entonces, toda la RAM, por ejemplo, la RAM del computador que usted tiene en su casa, necesita de un proceso de refresco, si no al rato el dato está malo, está corrupto, le cambia. Si usted no refresca lo que ocurre dentro de la memoria RAM,
dinámica, por eso se llama dinámica, entre otras cosas, ese dato se puede perder. Entonces, claro, para memorias, para almacenamiento de RAM y para el tema de la transmisión es necesario usar esquemas que tengan o que tengan la capacidad más bien de detectar errores y de corregirlos. Un segundo grupo de aplicaciones tiene que ver con la criptografía, ¿sí? La criptografía se refiere más, en vez de pensar en errores producidos por el ruido, ¿cierto? Se refiere más a temas de privacidad y a temas de errores maliciosos, de errores hechos intencionalmente, ¿sí? ¿Cómo garantizo yo que lo que yo envío como el dato, por ejemplo, codificado representando una señal, no va a ser variado en el camino para que la otra persona reciba un mensaje completamente distinto? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que la persona que me está hablando por un canal de voz, por ejemplo, sí es quien dice ser? ¿O cómo yo garantizo que un mensaje, por ejemplo, una imagen, una señal que está codificada en binario, sí es, perdón, no va a ser vista por nadie más, sino simplemente que el destinatario, pues, o sea, la persona que debería haber recibido el mensaje, sea quien lo pueda entender y que los demás no puedan entender nada? Eso es más o menos criptografía. Hay un montón de aplicaciones para criptografía. Yo tengo cierta experiencia en el tema de criptografía de clave pública, que lo vamos a hablar ahorita porque me tocó la tesis de maestría desarrollarla en ese tema. Y voy a explicar un poquito también de eso, pues, qué implicaciones tiene. Entonces, la idea de hoy es justamente esa. Vamos a entrar a mirar el asunto de la codificación en el entorno de criptografía. No se trata ya de corregir errores, de detectar errores. Normalmente la criptografía no implica agregar redundancia, o sea que el mensaje plano no va a ocupar menos espacio o más espacio que el mensaje codificado. En general, los tamaños de los mensajes no cambian cuando uno los codifica para criptografía. Lo que sí ocurría en la sesión anterior, ¿no? Que uno tenía que agregar una redundancia, que se aumentaba el tamaño del mensaje y que esa redundancia realmente no estaba haciendo trabajo útil. Simplemente era información ahí agregada para luego poder hacer la detección o la corrección de manera correcta. Entonces, la definición, digamos, de criptografía es que es la ciencia o el arte de lograr seguridad en la información codificando los mensajes y generalmente haciéndolos no entendibles, ¿sí? Codificando los mensajes de tal manera que no se puedan entender fácilmente. Que quien quiera entenderlos deba tener una pieza de información adicional que le permita, pues, desencriptar, sería la palabra, ¿cierto? Decodificar el mensaje de manera correcta. Entonces, aquí lo tenemos, pues, un ejemplito en el entorno de privacidad de la información, ¿sí? Nuevamente estamos pensando de pronto en una comunicación así remota, ¿cierto? Usted va a capturar una señal que es sensible, por ejemplo, ¿cierto? Hablando ya en términos de gente malintencionada, ¿cierto? Usted tiene unas variables en una estación hidroeléctrica y usted quiere hacer control de esas variables remotamente, pues no le interesa, no sería conveniente que cualquiera pueda ver esa información o que cualquiera la pueda manipular. Entonces, estamos hablando de privacidad de la información, que es una de las varias aplicaciones que tiene la criptografía. Entonces, en ese entorno de privacidad, usted lo que tiene es un mensaje plano, mensaje leíble, sería este texto que está aquí a la izquierda, ¿sí? Y a partir de ese mensaje plano, el sistema criptográfico, por medio de un proceso que debe estar bien estructurado, bien entendido, ¿cierto? Porque es que es necesario poder revertir ese proceso en destino. Entonces, este proceso criptográfico, este sistema criptográfico lo que hace es, si me permiten pues la expresión, es como revolcar la información que hay aquí, ¿no? La vamos a desordenar con un proceso estructurado de tal manera que el destino sea inentendible. Este sería el mensaje cifrado. En términos de nomenclatura, aquí hablamos del mensaje plano M. ¿Sí? Mensaje plano es el mensaje pues sin codificar todavía, o ya está codificado, pero es muy fácil entenderlo. ¿Sí? Viene en binario, ¿cierto? Ya está codificado. Recuerden pues que codificar es darle etiquetas binarias a los niveles de mi señal, ¿sí? Entonces viene mensaje codificado, pasa por el sistema criptográfico y se convierte en un mensaje cifrado, ¿sí? ¿Sí? Ya luego, pues, del proceso de encriptado se convierte en este mensaje que, como ustedes pueden ver, pues, aparentemente
no tiene ninguna relación lógica pues con el mensaje que teníamos originalmente. Hay un montón de aplicaciones, ya les había dicho, ¿cierto? Autenticación, control de acceso o autorización para ciertos procesos, confidencialidad y privacidad, integridad y uno que se llama no retractación. Todos estos se usan, ¿sí? Por ejemplo, lo que llaman blockchain se usa para esta última aplicación, ¿cierto? Para llevar un registro de las transacciones que se van haciendo, ¿cierto? Y que usted luego no pueda decir, es que yo no quería comprar esas criptomonedas, pero hay un registro que además está distribuido que dice que sí. Y digamos que engañar al sistema es muy complicado y usted no puede retractarse luego diciendo que es que usted no fue. Entonces, hay un montón de aplicaciones, les cuento. También está el tema de la autenticación, que es más o menos en el ámbito en el que yo llegué a trabajar, ¿cierto? Que es dos entidades que no se están viendo, ¿cierto? Y hablo de entidades porque no siempre son personas. Puede ser una persona queriendo autenticarse ante un banco, por ejemplo, ¿cierto? Un software de un banco. Entonces, hablamos de dos entidades, ¿sí? Y yo poderle decir a la otra entidad, mire, yo sí soy Freddy, ¿sí? Yo soy yo. Listo. Poder decir, sin lugar a dudas, ¿cierto? Y que el otro quede satisfecho en cuanto a que mi identidad está completamente validada, ¿sí? Esto es particularmente importante en entornos, por ejemplo, militares. Y empezando los años 2000 había un problema fuerte en cuanto a la duración de este proceso de autenticación. Ahorita más adelante les cuento un poquito de qué trató la tesis mía de maestría para que se enteren. Entonces, nos vamos a concentrar, aunque ahorita pues también voy a hablar un poquito de la autenticación, nos vamos a concentrar en la privacidad o confidencialidad, y que es una, repito, de las posibles aplicaciones. También les cuento pues que entendiendo el protocolo criptográfico, ver las otras aplicaciones no es difícil. O sea, uno puede llegar a entender cómo se monta, por ejemplo, un proceso criptográfico para integridad de la información. Y esto es bien importante porque a veces usted necesita verificar que la información que llega, por ejemplo, la señal que usted está recibiendo no ha sido manipulada en el camino, sino que llegó como ya era originalmente. Muchos hackers, muchos atacantes de estos de sistemas criptográficos hacen eso, ¿no? Dentro de un mensaje que era original, por ejemplo, el jefe de la empresa, meten información maliciosa, manipulan el mensaje y ahí camufladito, pues digamos, entre cosas que sí eran reales, queda información maliciosa, ¿sí? Entonces, verificar integridad y todas estas demás aplicaciones, repito, son fáciles de entender cuando usted ya tiene claro el tema del protocolo. Entonces, vamos a arrancar justamente pues con el asunto de la confidencialidad, ¿cierto? De la privacidad de la información. Aquí hay un proceso de encriptado un poquito más detallado pues a lo que estaba mostrando ahorita. Arrancamos con el mensaje plano M. Este mensaje, repito, ya está codificado en binario, pero es fácil de entender. Usted, por ejemplo, aplica, creo que ya lo mencionaba, pero lo voy a escribir aquí para que quede en la presentación. ¿Sí? A ese tren de valores binarios le aplica el código ASCII. No sé si alguien lo conoce, lo ha escuchado. ¿Sí? Ese código ASCII es un estándar internacional y le asigna a cada letra imprimible del alfabeto y algunas no imprimibles, algunos caracteres que no son imprimibles, como el enter, ¿cierto? El avance de renglón y todas las cosas. A cada uno de esos caracteres imprimibles e imprimibles se le asigna un código binario de 8 bits. Entonces usted coge ese tren de bits que está viajando por un canal, por ejemplo, le aplica el código ASCII y ahí detecta, ¿cierto? Es capaz de leer la información que viene viajando por el canal. Repito, esto es un estándar. Ahora ASCII ha quedado un poquito en desuso porque hay uno más completo que se llama Unicode, que también seguramente habrán escuchado nombrar. Entonces viene mensaje plano, repito, entendible sin hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, aplicando el código ASCII. Usted es capaz de leer ahí lo que está viajando por el canal, ¿sí? Viene ese mensaje sin mucho esfuerzo, yo lo puedo entender. Lo pasamos por el sistema criptográfico que aquí ven ustedes, tiene como varias cosas, ¿cierto? Empezando por la clave de encriptado. Generalmente lo simbolizan como una llave, ¿sí? La clave de encriptado la vamos a llamar KSUB. Y la operación de criptado lo que hace es tomar el mensaje y operarlo, ¿cierto? Hacer alguna cosa con esta clave de tal manera que se genere un mensaje cifrado, que sería este mensaje C que hay aquí a la salida, ¿sí? Todo esto lo hace el usuario A
en la fuente, ¿no? El usuario A es la fuente, el que genera el mensaje. Estamos hablando de privacidad, de confidencialidad. Entonces, el usuario A tiene su mensaje plano, tiene la clave, hace el proceso de encriptado, genera un mensaje cifrado C. Se supone que no hay relación aparente entre el mensaje C y el mensaje plano original que yo tenía acá. Entonces, eso viaja por el canal y luego en destino, aquí está la otra parte pues, del protocolo, digámoslo así. En destino, esta persona recibe, el usuario B, ¿no? El que va a recibir el mensaje, tiene el mensaje cifrado, ¿cierto? Luego de viajar por el canal, aparece aquí el mensaje cifrado. Y ese usuario B toma el mensaje cifrado y una clave de desencriptado, K sub D, ¿sí? Una llave de desencriptado, y aplica una operación acá de desencriptado para generar el mensaje plano original, ¿cierto? Se supone que recupera el mensaje original sin distorsión. O sea, lo recuperó igual como él era originalmente. Entonces, esto sería, resumiendo pues mucho, esto sería pues el proceso de un sistema criptográfico orientado a la privacidad, ¿no? A la confidencialidad. Listo. Observe pues la presencia de estas claves, la clave de encriptado, la clave de desencriptado, y ahí viene una definición, porque estos sistemas se parten en dos grupos grandotes, ¿cierto? Hay dos tipos de criptografía hoy en día en la práctica. Y bueno, aquí están definidas las operaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, la operación de encriptado, la vamos a llamar E mayúscula, y en ese esquema anterior, pues, ocurre entre el mensaje plano y la clave K sub E. ¿Sí? Y la operación de desencriptado, que vamos a llamar D mayúscula, es una operación, de hecho, siempre es matemática, pues, no debe sorprender que esto esté basado todo en matemáticas. Esta operación es E y D, ¿cierto? Entonces, en el caso del desencriptado, la operación D ocurre entre el mensaje cifrado C y la clave K sub D. ¿Listo? Tampoco debe ser sorpresa, ¿cierto? Que en el entorno de estos sistemas criptográficos, lo que son los mensajes M, el mensaje cifrado C, las claves K sub E y K sub D, todos son tratados como números, ¿sí? Normalmente como números enteros. Y ya lo que ocurre son unas operaciones por medio de las cuales yo puedo generar entonces estos procesos de encriptado y desencriptado. O sea, por debajo finalmente hay unas operaciones matemáticas, aritméticas, entre números. Y eso tiene lógica, ¿cierto? Si yo voy a representar una imagen, ya ustedes lo saben porque lo hablamos empezando el semestre, una imagen, una señal de audio, texto, piensen en el código ASCII que acabé de nombrar ahorita, imágenes, texto, código ejecutable, video, lo que a usted se le ocurra, una señal de temperatura, una señal de presión, todo finalmente queda representado como números. ¿Sí? Inicialmente como números binarios, pero usted a ese número binario le puede dar una interpretación de un número entero. Entonces, no sorprende, ¿cierto?, que finalmente estas operaciones, este encriptado y este desencriptado finalmente termine siendo una operación matemática entre un par de números, ¿cierto?, que tienen un significado especial, el mensaje y la clave, por ejemplo. Bien, entonces, dependiendo de la naturaleza de las claves, uno puede trabajar dos tipos de criptografía. Y estos eran los dos grupos que les comentaba ahorita. Entonces, hay una criptografía que se llama simétrica o de clave privada, ¿sí?, en donde la clave de encriptado y desencriptado son iguales, son la misma clave. ¿Sí? Usted usa la misma clave para encriptar y para desencriptar la información. ¿Listo? Esa sería la clave, perdón, la criptografía simétrica o de clave privada. Así se llama. Se llama de clave privada justamente pues porque si usted le va a mandar un mensaje encriptado a una persona, usted le tiene que dar la clave para que ella lo pueda desencriptar. ¿Sí? Tienen que ponerse de acuerdo sobre qué clave van a usar. Entonces, es una clave privada entre ustedes dos, ¿cierto? La persona que emite el mensaje y la que lo recibe tienen o se han puesto de acuerdo sobre qué clave es la que van a trabajar. En el caso de la criptografía de clave pública, las claves son diferentes entre sí. ¿Sí? Cada usuario tiene dos claves, de hecho. Cada usuario maneja dos claves. Una que le publica a todo el mundo la conoce como en un directorio, ¿sí? Y una clave que es privada y que mantiene para él. Y
justamente por tener dos claves, ese usuario no usa la misma para encriptar que para desencriptar. ¿Sí? Son claves distintas entre sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto y les cuento pues ejemplos de cómo funciona esto. Pero entonces está claro pues que yo, por ejemplo, encripto un mensaje con una clave, pero quien lo va a desencriptar usa una clave diferente. ¿Listo? Esa es, digamos, y esta se llama asimétrica por eso. De clave pública o asimétrica. Se llama asimétrica porque las claves son diferentes para un proceso de encriptado y desencriptado. Entonces, aquí hay un ejemplito sencillo, ¿cierto? De lo que hemos hablado de criptografía de clave pública, privada, perdón, o simétrica, muy similar al primero que les mostraba, ¿cierto? Donde yo arranco con un texto plano, M, ¿cierto? De acuerdo a la nomenclatura que hemos usado, M, ya no le va a poner subíndice a las claves porque son la misma, ¿sí? K sub E y K sub D son lo mismo, entonces le pongo K simplemente. Entonces, en principio, el usuario, el que va a transmitir la información, coge el texto plano, lo encripta con la clave K, genera el mensaje cifrado, que es un montón de caracteres aquí raros, ¿cierto? Aquí originalmente pues era un texto leíble en inglés, aquí ya hay un montón de cosas que no se entienden, ¿sí? Y luego de la transmisión, ese mensaje cifrado, el que está recibiendo ese mensaje cifrado, pues llega y lo desencripta con la misma clave K y recupera la información tal como ya era originalmente, ¿sí? Este sería un proceso de criptografía para privacidad, ¿no? Para confidencialidad de la información. Y entonces vuelvo y hago énfasis, ¿cierto? Aquí está dicho, que para encriptar y desencriptar se usa la misma clave, ¿sí? Y que esa clave tiene que haber sido compartida secretamente antes, porque si no, este que recibe la información no tiene forma de entenderla, ¿no? De codificarla. Entonces, esa clave K tuvo que haber sido compartida antes. Y ahí viene un proceso, ¿cierto? Que es como recursivo, porque es que si yo originalmente necesitaba mandar un mensaje privado a alguien, pero luego del sistema criptográfico, pues que me resuelve el problema, igual tengo que compartir secretamente con alguien la clave, pues ahí realmente como que no he solucionado mucho el asunto, ¿cierto? Originalmente era un mensaje, ahora lo que debo compartir en secreto y que nadie más vea es la clave. Entonces viene, digamos, una cosa pues que puede crecer tanto como usted quiera, ¿no? Porque entonces, para poder compartir esta clave, ¿qué? Va a tocar montar otro sistema criptográfico. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con este esquema de clave privada, ¿no? Con este esquema simétrico. ¿Quién distribuye las claves? ¿Cómo hacemos para que esto sea secreto? Para que solo estas dos personas conozcan la clave K. Voy a parar ahí un momentico, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Bien. La criptografía simétrica, o sea, la de clave privada, la que acabamos de hablar, es muy adecuada cuando uno tiene grandes volúmenes de información. Y termina siendo pues muy rápida, ¿cierto? Y entonces si usted quiere encriptar un mensaje grande, ¿cierto? Quiere encriptar un video, o sea, en general los bloques grandes de información se prestan para este tipo de criptografía justamente por la velocidad. Son esquemas rápidos. Cuando uno hace criptografía de clave privada, en general le rinde mucho, ¿no? En cuanto a velocidad de procesamiento. Sin embargo, ya lo había comentado, ¿cierto? Ese asunto de que tengo que manejar una clave privada, pues genera problemas, ¿cierto? Uno de ellos es en lo referente a la cantidad de claves que tiene que manejarse. Normalmente estos sistemas están administrados, ¿cierto? Hay un root, se le llama un superusuario, que es el que está haciendo la distribución segura de las claves. Y entonces aquí viene una pregunta interesante y es, bueno, yo estoy manejando, por ejemplo, un sistema, póngale que vamos a montar un sistema de clave privada para los estudiantes de ingeniería eléctrica de control. Esto para que cada par de usuarios, cada par de estudiantes se puedan comunicar de manera segura. Estamos hablando de alrededor de 500, si no estoy mal, 500 estudiantes. Entonces, ¿cuántas claves se necesitan, cierto? Si cada par de estudiantes deben poderse comunicar de manera segura entre ellos. Eso es un problema porque se forma una estructura como esta que están viendo ustedes acá, ¿cierto? Cada par de usuarios, por ejemplo, este rojito con este azul, tienen que manejar una clave privada. Este azul con este verde, otra clave privada. Este amarillo con este morado, otra clave privada, ¿sí?
Entonces, cada usuario tiene que tener una clave particular. Cantidad de claves que crece como n al cuadrado, ¿cierto? Donde n es la cantidad de usuarios que tiene el sistema. ¿Sí? Estamos hablando de 500, estaremos hablando 500 usuarios, o sea, n vale 500, estaremos hablando alrededor de 250.000 claves distintas. Y tiene que haber un administrador que esté manejando todo eso, ¿cierto? Que gestione todo eso, que las guarde. Si usted se le pierde la clave, poderle escribir al administrador, vea, se me perdió la clave, reenvíemela otra vez. Pues esa gestión es bastante pesada, ¿cierto? Esto consume bastante espacio porque son muchas claves. Entonces, como dice acá, ¿cierto? El proceso de seleccionar, distribuir, almacenar, gestionar las claves, pues se vuelve un problema, ¿cierto? Restrictivo en la medida en que hay muchos usuarios. Sin embargo, esto se usa, ¿sí? Y de hecho hay muchos esquemas criptográficos modernos que trabajan con clave simétrica, ¿cierto? Sin embargo, pues también les voy a mostrar unos ejemplos sencillos, primitivos, sí, pero pues muy descriptivos de lo que pasa pues en un sistema de clave privada, un sistema simétrico. Uno de los primeros intentos de cifrado, ¿cierto?, del sistema criptográfico fue el cifrado Julio César. De hecho, esto pues se remonta, Julio César es por el emperador romano, esto es de la época romana, o sea, es muy viejo, pero todavía se usa. ¿Cómo trabaja el cifrado Julio César? Uno arranca, ¿cierto?, con un alfabeto, por ejemplo, el alfabeto romano, que es muy similar al nuestro, ¿sí? Y para hacer el cifrado lo que hace es un desplazamiento, como pueden ver ustedes ahí la flechita. Entonces, hemos manejado en este caso un desplazamiento de 3 posiciones, y entonces cualquier letra D que aparezca en el texto original se va a mapear o se va a cifrar como una A. Cualquier letra E que aparezca en el texto original se va a mapear o se va a cifrar como una B. Y cualquier letra F se va a cifrar o se va a mapear como una C. Entonces, el texto queda completamente diferente, ¿cierto? Inentendible, si usted quiere, con respecto a lo que era originalmente. Aquí hay una pregunta importante, pues, y yo creo que la tienen clara, espero que me contesten, ¿sí? ¿Quién es la clave? ¿Qué información necesita conocer el que va a desencriptar el texto para poderlo recuperar sin errores? ¿Quién me dice? No se provee una cantidad de desplazamiento. Eso, la clave, exactamente, gracias. La clave es cuánto se desplazó el alfabeto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, deberían 3 posiciones. K igual a 3 me genera este resultado. Entonces, el que recibe en este caso, pues sabe que K igual a 3, pues, lo que tiene que hacer es devolverse, ¿no? Entonces, la A mapea a la D, la B mapea a la E, y la C mapea a la F, y así sucesivamente. La clave en este caso es el desplazamiento que se le ha provocado a ese alfabeto para hacer el proceso de encriptado. Hay una página, aquí les dejé el enlace para que la miren si quieren, justamente que hace este cifrado César, Julio César, ¿sí? Yo aquí hice un ejemplito para que lo vean. Es un texto aquí en inglés, ¿cierto? Yo le pongo pues que es cifrado Julio César, le pongo el desplazamiento que son 9. ¿Sí? Aquí está el alfabeto, usted le puede poner más símbolos al alfabeto, si quiere, ¿cierto? Por ejemplo, la ñ no está aquí, usted la puede incluir. Y con este alfabeto y ese desplazamiento de 9, el texto original queda convertido en esto de acá. ¿Sí? Claro, se supone pues que esto no es entendible, no es legible para un usuario que no conozca la clave, que en este caso, repito, esa clave era 9. O sea, un desplazamiento de 9 posiciones. La I, por ejemplo, si ustedes fijan, quedó convertida en una R. Y de esa manera pues queda cifrado. Esto, como ustedes imaginarán, pues no es muy seguro, ¿cierto? De hecho, ahorita vamos a hablar de los tipos de ataques que uno puede hacer en este caso. Hoy en día se usa en un protocolo para chats, este cifrado, César. La idea con esto es que si en un chat, en un foro de discusión, alguien empieza a ser ofensivo, ¿cierto? Empieza a usar términos racistas o a decir groserías, el software detecta esas palabras, ¿cierto? Le mete un cifrado de eso y la grosería queda inentendible, ¿cierto? Es como para proteger, digamos, a la gente de que no vaya a leer cosas que no son apropiadas, pues, en el foro, ¿sí? Y entonces una grosería, repito, pues, queda cifrada y no se entenderá después, ¿sí? Entonces, repito, hay un software que está leyendo permanentemente los mensajes
y cuando de pronto hay alguna cosa que no es apropiada, simplemente la cifra y queda toda encriptada, ¿no? Entonces, el objetivo en ese caso del cifrado, César, no es tanto privacidad, sino simplemente mascarar, puedes ocultar información o texto que no se quiere que aparezca en el foro. ¿Listo? Yo les dejo ahí la página por si lo quieren mirar. Opa. Tengo aquí un problemita, permítame, yo corrijo de una vez. Tengo que dejar de presentar un segundito. Denme un segundo que me está molestando aquí la aplicación. Voy a tener que cerrar en MATLAB también. Les iba a mostrar una cosa en MATLAB, pero voy a tener que abrirlo ahorita porque, repito, me está molestando. Lo abro ahorita más bien en vivo. Entonces, dejar de presentar. Bien, entonces, hay unos ataques, ¿no? Hay diferentes tipos de ataques. La gente que trabaja teoría de la información y criptografía, pues tiene una teoría alrededor de qué tipos de ataques son convenientes en cada caso. De pronto a ustedes se le ocurre, ¿cierto? Esto sería un ataque de fuerza bruta, pues porque si tenemos un alfabeto, por ejemplo, de 20 y pico caracteres, uno podría pensar, voy a ensayar todos los 25 posibles desplazamientos, ¿no? Estoy hablando del cifrado Julio César. Pues hay desplazamiento de 1, de 2, de 3, por ejemplo, hasta de 25. Pero más allá no hay, entonces no sería fácil, no sería complicado, digamos, en un computador hacer un programa que pruebe todos los desplazamientos a ver finalmente con cuál de esos desplazamientos es que yo tengo un texto que se pueda entender. ¿Sí? Ese sería el caso aquí, ¿cierto? Ponemos un computador a que ensaye, ¿sí? Y por allá en el desplazamiento 7, el cifrado Julio César bota este texto que está en inglés, que pues se entiende que es un texto legible, ¿cierto? Es un texto que tiene sentido. Entonces hice un ataque de fuerza bruta porque estoy ensayando todas las claves de a una, hasta que finalmente pues doy con la que es, ¿cierto? En este caso el número 7, desplazamiento de 7. Muchos esquemas criptográficos están pensados, o la idea es disuadir a la gente para que no haga el ataque de fuerza bruta. Y es cuando le dicen a uno, no, es que si usted va a hacer un ataque de estos a este sistema, se va a demorar 500 años en probar todas las claves. ¿Sí? Justamente es una cosa como disuasoria. O sea, usted sí puede llegar a quebrar el sistema, usted puede llegar a encontrar la clave que es para obtener la información, ¿cierto? Para poder leer lo que no debía leer, pero se va a demorar mucho tiempo. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho es con el tamaño de las claves. Generalmente, lo habrán visto en las películas, seguramente, pues por ahí, generalmente ese asunto del tamaño de las claves se da en bits. Entonces uno ve la película donde está, pues, están hablando del sistema criptográfico y dicen, no, es que eso tiene una clave de 256 bits, de 512 bits. ¿Sí? En la medida en que la clave ocupe más bits, ustedes ya lo saben, lo habíamos hablado empezando semestre, en la medida en que tengo más bits, la cantidad de combinaciones posibles crece exponencialmente. Entonces ahí es donde tenemos el sistema como disuasorio, ¿no? No vaya a ensayar, pues no tiene sentido que usted ensaye todas las posibles claves porque ¿cuánto tiempo se va a demorar usted ensayándolas en un computador? ¿Sí? Entonces eso sería un ataque de fuerza bruta. Lo de bruta pues tiene mucho sentido, pues porque realmente uno no atacaría un sistema criptográfico ensayando todas las posibles claves. Ahí se muere pues esperando a que el software le dé con la clave que es. ¿Sí? Es un ataque sin pensar mucho, ¿no? Es un ataque ahí como a las malas, ¿cierto? Vamos a ensayar todo a ver con cuál doy. Pero hay otros ataques en donde usted, por ejemplo, por decir cualquier cosa, usted va y mira el texto cifrado y se da cuenta que hay un símbolo que se repite mucho en el texto cifrado. ¿Sí? Yo no sé si ustedes saben cuál es el carácter que más se repite en el idioma español.
o en el inglés. No sé si vieron el código Enigma, la película. Si Profesor, alguien dice recuerda, por aquí Google es la E, en inglés, castellano. la E. Yo Pues aquí lo creería que dice la A. Google. Ya, bueno. Entonces, claro, si usted tiene un texto cifrado, por ejemplo, con este método, por dar un ejemplo sencillo, pues, un texto cifrado con este método Julio César, y ve que se repite mucho la R, en todas partes aparece la R en el texto, usted tiene una pista, ¿no? Porque la R entonces usted la podría asociar con la E, ¿sí? Como dice Víctor, con la E, o con la A, porque yo creo que es la A la que más se repite en español. O no sé, repito, si vieron el código Enigma, cómo hizo al final este Turing. ¿Se acuerda alguien para poder descifrar el código de los nazis, no? Eso fue real, de hecho. Y Turing fue el primero que hizo un computador operativo. ¿Alguien recuerda de pronto? Profe, creo que era como con un saludo, creo, que siempre decía como buenos días, amor, algo así. Creo que era como más o menos, Bueno, no buenos días, recuerdo bien. amor, no, porque eran nazis. Era como un saludo al Führer. Ah, eso es algo así, no recuerdo bien. Era un saludo pues que se hacía siempre al Führer y entonces él sabía ya que los mensajes siempre arrancaban por ahí. Y con esa información así crítica, el hombre logró ajustar su software y lograban ya descifrar los mensajes completos. ¿Sí? Entonces, normalmente el ataque de fuerza bruta no es una opción, sino que hay que tener algún pedacito de información adicional para poder hacer se llama romper las claves, ¿no? Para poder hacer el rompimiento de las claves, sí sería bueno contar con algo más que me ayude un poquito a, a descifrar el mensaje. La máquina Enigma, por cierto, usa un cifrado Julio César, pero que va cambiando en el tiempo con unos rodillitos, era como una máquina de escribir. Yo en algún momento, cierto, la llegué a explicar aquí en clase, pues cada que uno presionaba la A, el rodillo volteaba un poquito y ya la próxima A codificaba diferente. ¿Sí? Entonces la A nunca mapeaba secuencialmente al mismo carácter, sino que mapeaba caracteres diferentes cada vez. Entonces eso le elevaba la complejidad impresionante pues al sistema y ahí sí que un ataque de fuerza bruta era imposible en esos momentos. Aunque por allá en los años 90 alguien hizo pues como un software con un ataque de fuerza bruta para la máquina de Enigma que es de los años 30 y pico, 40, y en 2 horas la quebró, ¿sí? Pues porque el computador sí puede hacer ensayos a muy buena velocidad. Bueno, entonces hay otro ejemplito que les tengo, ¿cierto? Este viene con ejemplo en código en MATLAB, ¿sí? Es muy sencillo también, es simplemente una compuerta XOR, ¿sí? Un operador lógico XOR. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aplicar esta operación XOR que está resumida en la tabla a los bits de la información y de la clave, uno por uno. ¿Listo? Entonces, yo arranco, ¿cierto? Voy a resumir un poquito la tabla para de pronto los que no han visto digital todavía, cómo funciona una XOR. Básicamente una XOR, si las entradas son iguales genera un 0, pues mire que 0, 0 genera 0, 1, 1 genera 0, esta es la salida. Y si las entradas son diferentes entre sí, se genera un 1. Es XOR, es OR exclusiva. O sea, si son distintos, los dos valores de entrada generan un 1. Y si son iguales, los dos valores de entrada generan un 0. Entonces, uno puede encriptar de esa manera, simplemente coge el mensaje plano, ¿cierto? Que está en binario, coge el mensaje plano en binario, coge la clave, que también es un numerito que está en binario, ¿sí? Y uno a uno los bits los va combinando con esa compuerta o esa operación XOR. Aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿cierto? Tengo mi mensaje plano de 8 bits, ¿sí? Mi mensaje plano de 8 bits. Tengo mi clave K también de 8 bits y voy aplicando la XOR. Por ejemplo, para este primer par de bits, el resultado sería que apliquen la tabla. ¿Quién me ayuda? 1. No, señor, no es 1 porque son iguales. 0. Perdón. 0, ¿sí? Pues este primer bit encriptado sería 0, este segundo bit daría 1, 0, 1, y así voy generando pues el mensaje cifrado C, y luego de aplicar la compuerta XOR. Este mensaje cifrado C no tiene mucha relación en principio con
sea, uno no lo puede entender directamente o asociar con un mensaje plano original. Y luego, ¿cierto? El que quiere desencriptar va a usar la misma clave, es decir, que usted puede devolverse, ¿cierto? Y coge el mensaje cifrado C y lo pasa por una XOR junto con la clave K. Entonces, por ejemplo, 0 con 1 da 1, 0 con 1 da 1 también, 0 con 0 da 0, 1 con 1 da 0. O sea que usted puede irse para arriba también. Puede encriptar, desencriptar usando la misma operación que sería una XOR de acá. Listo. Es muy sencillo, pero es efectivo, eso funciona. Hay varias consideraciones, ¿cierto? Yo de hecho tengo ahí, repito, un código que les voy a mostrar funcionando. Una de esas consideraciones es, pues en general uno no maneja mensajes corticos, ¿no? No es un mensaje de 8 bits. 8 bits sería un píxel, por ejemplo, de una imagen en escala de gris. ¿Sí? 8 bits sería en código ASCII una letrica, un carácter. Y yo de pronto lo que quiero es cifrar o encriptar un mensaje largo, ¿no? Un texto, una carta larga. Entonces, como van a ver, ¿cierto? En el código que les voy a mostrar a continuación, uno lo que hace es coger ese mensaje largotote y dividirlo en bloques de 8, por ejemplo. ¿Sí? La clave también la divide en bloques de 8 porque la clave pues seguramente va a ser más larga que 8 bits. ¿Sí? Y va cifrando por bloquecitos. Primer bloque la clave con primer bloque del mensaje, segundo bloque la clave con segundo bloque del mensaje, tercero con tercero, cuarto con cuarto. Si en algún momento me acaba la clave, porque la clave no tiene por qué ser tan larga como el mensaje, yo vuelvo y empiezo. Y así voy y repito, voy cifrando secuencialmente todos los bloques de 8 bits que tiene mi mensaje original. Entonces, repito, les tengo un ejemplo en MATLAB de esto, ¿cierto? Yo lo trabajé con imágenes en color. La imagen en color tiene muchísimos píxeles y aparte cada píxel, como ya habíamos hablado, cada píxelito de esta imagen tiene 3 valores numéricos, 3 componentes de color que representan pues el rojo, el verde y el azul, ¿no? Los componentes pues de la imagen. Entonces uno llega y pasa eso por el código de la XOR y por ejemplo en este caso con la clave que yo usé, el resultado es este. ¿Cierto? Seguro pues que ahí se ve que no se entiende bien, no es capaz uno de interpretar realmente qué es lo que tiene la imagen, está como muy cambiada, ¿cierto? Y bueno, luego del proceso de desencriptado con la misma clave, como hemos venido hablando, porque esto todo es un cifrado simétrico, con la misma clave uno tiene que revertir el proceso, ¿cierto? Y recupera la información original. Esto se devuelve. Entonces voy a parar ahí un momentico para mostrarles ahora sí el tema pues del código. Y el código se llama XOR. Venga, lo abrimos primero para que lo vean. Parámoslo aquí. Entonces me abre imágenes. Aquí también tienen ustedes, porque esto tienen ustedes, digamos, pista de cómo leer imágenes en MATLAB, ¿cierto? El comando que se usa en Python también es muy similar a este. Yo en este caso estoy usando imágenes del tipo GIF, BMP, JPEG, PNG, ¿sí? Y por acá, si ustedes se fijan, estoy haciendo recorrido por toda la estructura de datos que me genera la imagen. La imagen tiene 3 dimensiones. Aquí está clarito, miren. Tiene filas, tiene columnas y tiene componentes. Y los componentes son 3 siempre porque son rojo, verde y azul. Entonces, aquí se hace el recorrido. Por acá arriba se le ha pedido... hola. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla? Parece ser que cayó el internet aquí en la facultad. Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Bueno, listo. Entonces, sí está raro porque no... No, aquí me dice que se perdió la conexión. Ahí Ahí sí sí se se acabó. fue. A ver, ay, hoy sí ha pasado de todo. Permítame un segundito, yo... No,
Bueno, se fue del todo el internet acá en la facultad. Yo estoy con datos ahí. Es que yo tengo el celular también conectado, pero está funcionando solo con datos. Vamos a ver, como que volvió otra vez. Deme un segundito. Creo que ahí están viendo otra vez, ¿no? Bien. Bueno, yo estoy viendo ahí, pues. Entonces, se hace el recorrido por toda la imagen y hasta por sus componentes de color, y aquí está, en esta línea, ¿cierto? Y este comando es el que hace la operación XOR, o sea, yo no la hago a mano, porque eso está montado en MATLAB. Y esta operación coge bit a bit en un rango de 256 valores distintos, o sea, de 8 bits, coge y calcula la XOR entre la imagen y la clave, que básicamente la clave es un texto que yo meto ahí, ¿sí? Me lo pide por acá arriba, es un texto, pero ese texto lo vamos recorriendo, ¿no? Porque era lo que les decía ahorita, hay que coger de a bloques de 8 bits para cada píxel distinto, para cada valor distinto que voy a encriptar, y cuando se me acaba, pues vuelvo y empiezo. Entonces, ahora sí, corrámoslo, corramos el código, aquí, XOR imagen, creo que tengo una imagen BMP ahí, y le voy a poner aquí la clave, por ejemplo, Freddy. Entonces, ahí está, ¿cierto? La imagen original. Aquí la imagen luego de hacer ese recorrido, ¿cierto? Píxel a píxel, color por color. Entonces, para el primer componente de color de la imagen que está se usa la F, sino que el código avanza y se usa la R de Freddy. Y para el siguiente componente de los 3 que tiene ese píxel se usa la E. Y entonces vamos en ese orden, repito, vamos recorriendo tanto la imagen como la clave, ¿cierto? De manera cíclica hasta que encriptamos toda la imagen. Quiero hacer, aquí se ve, ¿cierto? No sé si alcancen a leer, que después de correr el código, no les mostré cuando empezamos, ¿cierto? Pero después de correr el código apareció este archivo. Este archivo sería el resultado del proceso de encriptado, result.bmp. O sea que si yo corro nuevamente el código con ese mismo archivo, result, y usando la misma clave Freddy, pues recupero la información original. Listo. Ahora, Freddy es una clave cortica. Yo les concedo, ¿cierto? Les doy la razón al que diga que si era encriptar el objetivo, de pronto pues no se encriptó mucho, porque aquí se entiende parte de la imagen. ¿Sí? Habría que pensar en una clave diferente, de pronto una clave más larga, más complicada, de tal manera pues que el recorrido cíclico por esa clave me lleve como a desordenar más la información que estaba originalmente aquí. ¿Sí? También les cuento una cosa, y ahí les dejo también la inquietud. Cuando uno usa ciertos formatos de archivo, este proceso no trabaja bien. Con BMP trabaja perfecto, con otros tipos de formatos de archivo no trabaja tan bien. Eso los dejo ahí, incluso creo que ahorita hay un reto referente a eso para que lo discutamos. Bien, entonces, ya vimos, ¿cierto? Un proceso de encriptado de clave simétrica, de clave privada. De hecho, hemos visto dos algoritmos, el Julio César y este con la XOR. Hoy en día hay unos mucho más elaborados, más complejos, pero la idea es esa, ¿cierto? Tengo una clave y con esa clave hago unas operaciones sobre el mensaje plano de tal manera que yo luego pueda revertir eso. Aquí hay unos algoritmos, unos estándares actuales, ¿cierto? Que se usan hoy en día en la práctica para cifrado simétrico. Por si de pronto alguien quiere botarle corriente, pues investigar un poquito. Todos estos se usan hoy en día para cifrado simétrico. ¿Qué sigue? Vamos a mirar ahora el tema del cifrado asimétrico, que es un poquito más complejo.
pero que también conlleva de alguna manera más seguridad y es un poquito mejor de manejar en cuanto a la cantidad de claves. Como ya les había comentado, el cifrado asimétrico maneja 2 claves por usuario, ¿sí? 2 claves por usuario. Una de ellas se mantiene pública, ¿cierto? Yo la publico como en un directorio, vea, mi clave pública es esta, téngala ahí, guárdela que luego la vamos a usar, ¿sí? Como la mouse herramienta misteriosa, pues téngala ahí que eso se usa después. La idea es que con la clave pública mía cualquiera me pueda mandar un mensaje cifrado y solamente yo, que conozco la clave privada asociada a esa que publiqué, podría luego desencriptar la información. Ese es el equivalente o es parecido al esquema de los casilleros de correo, ¿no? Yo llego y le publico a todo el mundo, vea, mi casillero es el número 30 y pico, ¿sí? En una cosa de estas de correo. Entonces el que me quiera mandar un mensaje va al 30 y pico y echa la cartica ahí, pone el mensaje ahí, ¿sí? Pero solamente yo que tengo la llave de ese casillero 30 y pico, pues puedo llegar y abrir y conocer el contenido de los mensajes. Es más o menos lo mismo, ¿cierto? Manejo 2 claves, una de ellas se mantiene pública y la otra sí la guardo para mí porque luego yo quiero acceder a la información de manera privada. Las operaciones matemáticas que soportan esta criptografía de 2 claves o asimétrica o pública están basadas en un tema que ya había comentado la clase pasada, que son los campos finitos. Toda la criptografía de clave pública se basa en campos finitos o campos de Galois. ¿Sí? La idea es aprovechar las propiedades que tienen esos campos finitos, propiedades matemáticas, la aritmética, por ejemplo, modular, que ya le había comentado también, ¿sí? Aprovechar esas propiedades de tal manera que yo me pueda devolver en un proceso de encriptado usando claves diferentes, que esa es, digamos, la complejidad asociada pues con estos esquemas. Tengo 2 claves distintas, pero me tengo que poder devolver con las operaciones usando esas 2 claves diferentes. Ya esto lo había comentado la clase pasada, ¿cierto? Con respecto a que los campos finitos están caracterizados por una aritmética que es cíclica. Yo llego en un campo finito y doy varias vueltas, ¿cierto? Como en un ciclo, y caigo siempre dentro del mismo campo finito, ¿sí? Dábamos el ejemplo, creo que alguien lo preguntó en la clase pasada, por ejemplo, un campo finito definido por el módulo 60. Vamos a trabajar aritmética modular en módulo 60. Yo puedo tener un número arbitrariamente grande, ¿cierto? Un número gigante. Entonces, para representar ese número en ese campo finito definido por el módulo 60, ese número tan grande, pues va a empezar a dar vueltas sobre ese campo finito, ¿cierto? Hasta que finalmente, después de una cantidad arbitraria de vueltas, cae en un elemento que hace parte del campo finito. Entonces, 200 millones en módulo 60 puede dar 31, y dependiendo pues de la cantidad de vueltas que demos, en dónde caemos. Ese es, digamos, y de pronto si no lo tienen claro todavía, revisen un poquito el video de la clase pasada. Ese es, digamos, el espíritu de este asunto de los campos finitos. Aparte de la privacidad, se usa mucho la criptografía de clave pública para procesos de autenticación, ¿sí? Para validarme yo ante otra entidad, como comentaba al principio de esta clase. Entonces, una ventaja enorme de este tema de criptografía pública, de llave pública, es que se reduce mucho la cantidad de claves. Ahorita hablábamos de n al cuadrado, aquí estamos hablando, ay, qué pena, estamos hablando de 2n. Si hay n usuarios en el sistema que necesitan comunicarse entre ellos, pues a cada uno le manejo 2 claves y ya. La clave privada y la clave pública. Yo como administrador solo tengo que gestionar 2 n claves, donde n es la cantidad de usuarios. Entonces se me reduce mucho el trabajo, ¿no? Sí, y esas 2 n claves, repito, pues cada uno va publicando una de las 2. ¿Listo? O sea, una de las 2 claves es conocida por todo el mundo. Entonces, de manera, pues ahí se reduce mucho la carga pues, del administrador ahí para poder gestionar ese montón de claves. En el ejemplo de los 500 estudiantes, podríamos hablar de 1000 claves, entonces, no de 250.000 como en el caso de la criptografía de clave pública, perdón, privada, o sea, la simétrica. Bien, esa es una cosa interesante ahí, ¿cierto? Se me reduce la cantidad de claves que tengo que gestionar. Aquí hay un ejemplo de criptografía de clave pública para privacidad, criptografía asimétrica para privacidad. Entonces, el asunto de aquí es que Ana tiene un mensaje que solo quiere que David lea.
¿sí? Es un mensaje privado para David, pero lo va a transmitir por un canal inseguro que sería Internet en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ana conoce la clave privada, perdón, la clave pública de David, ¿cierto? David tiene su clave publicada por ahí en alguna parte, en un directorio. Entonces, lo que hace Ana es coger el mensaje plano M de ella, ¿cierto? Y lo encripta con la clave pública que conoce de David. O sea, no encripta con su propia clave, sino con la pública de David, ¿sí? De tal manera que aquí se genera un texto cifrado, ¿cierto? Voy a poner aquí la clave de encriptado, ¿cierto? Que sería la de David, repito. Y se genera el mensaje cifrado para que ese mensaje viaje por acá. Aquí David recibe el mensaje cifrado y usando su propia clave privada, que supuestamente solo él la conoce, ¿cierto? Recupera el mensaje plano original. Como ven, ¿cierto? El sistema está armado para que solo quien tenga la clave privada de David, en teoría David, el único que la conoce, pueda recuperar la información en privado que le está mandando Ana. Voy a detenerme ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo de este esquema que estoy explicando? Profe, sí, o sea que el que encripta lo hace con la llave pública del que va a Del recibir el mensaje. destinatario, del Ok. destinatario del mensaje, exacto. Y vuelvo y repito, ¿cierto? Si el sistema está bien armado y funciona bien, como yo encripté con la clave pública del destinatario, solo el destinatario que tiene la clave privada va a poder desencriptar. No sé si se entiende así. Aquí estaría la clave privada de David, ¿cierto? Caso D. Entonces yo necesito mandarle un mensaje al gerente de la empresa, ¿cierto? Uso la clave pública del gerente, todo el mundo conoce la clave pública, ¿sí? Y se supone que solo el gerente, que además conoce su clave privada, pues sería el único que la conoce, puede desencriptar la información y leerla pues sin problema. ¿Listo? En este contexto es eso. Tratar de adivinar o de encontrar a partir de la clave pública que todo el mundo conoce, encontrar la clave privada y ahí empiezo pues a descifrar los mensajes a todo el mundo. Listo. Pero originalmente pues la idea es esta que está explicada aquí en el gráfico. ¿Alguien va a comentar algo más? ¿Preguntas? Bien. Como una segunda instancia, vamos a mirar el tema de firma digital, ¿sí? O incluso de autenticación, porque es muy similar para autenticarme o para hacer una firma digital de un documento, ¿no? Entonces, aquí David, ¿cierto? Quiere firmar un documento que le quede a Ana. Sí, este es un poco el tema de la no retractación, o sea, que luego Ana tenga forma de probar que David sí firmó el documento, ¿sí? Que David sí fue el que dijo que estaba de acuerdo con lo que decía acá y que David luego no se pueda retractar. Se usa mucho para transacciones, pues así por internet, donde usted no está viendo a la otra persona y no hay notarías ni cosas así. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar que solo, es decir, que ese documento firmado solo pudo haber sido firmado por David? Entonces, David, obviamente, pues con conocimiento de causa y con intención, encripta el documento con su clave privada. ¿Sí? Encripta el documento con su clave privada. Entonces, arranca el mensaje plano, ¿cierto? Un documento puede ser una escritura, una promesa, pues, de comprar algo, lo que sea. Aquí se genera un mensaje C. Listo. Esto fue encriptado con la clave privada de David. Eso de que haya sido encriptado con su clave privada garantiza de alguna manera, pues, que sí fue David el que la firmó, ¿cierto? El que firmó la escritura aquí, o la promesa. Y entonces luego Ana, para verificar, pues, que sí fue David, coge el mensaje cifrado que le llega y lo desencripta con la clave pública del mismo David, pues que todo el mundo conoce. ¿Sí? Logra leer el documento, a lo mejor. ¿Sí? Si David intenta decir, no, yo no firmé eso, o sea, eso fue algún atacante, pues, que me suplantó, lo que sea, Ana le saca el documento y le dice, es que esto fue cifrado con su clave privada. ¿Cómo va a decir usted que no lo firmó si el único que conoce la clave es usted mismo? ¿Sí? Por esa manera, pues, o de esa manera se garantiza
un protocolo de firma digital o de no retractación. Y si usted le bota un poquito de corriente más allá, pues también puede pensar en una autenticación, ¿no? ¿Cómo hace Ana para saber que ese documento sí lo firmó David y no otra persona ahí reemplazándolo? Pues eso tiene que ver mucho con que inicialmente se usa la clave privada del propio David. Este es el contexto en el que yo estaba trabajando en temas pues de criptografía. El problema es que, o el problema pues que hay en ese momento es que estos protocolos se demoran mucho tiempo, ¿sí? Y que si usted se va a validar ante otra persona, ante otra instancia, póngale el caso, dos aviones, ¿cierto? No se están viendo los aviones como tal. Y uno de ellos le dice al otro, vea, autentíquese, yo necesito saber usted quién es. Y el otro se demora 10 minutos contestando, pues obviamente ya lo han tumbado cuando conteste. Cuando intente contestar ya le han disparado. Entonces, eso tiene que hacerse en un tiempo muy cortico, ¿sí? Y el problema es que los protocolos o las operaciones matemáticas que hay debajo de estos protocolos, más bien, esas operaciones llegan a ser muy lentas por la cantidad de información, ¿no? Estamos hablando ahorita de claves de 128, 256, 1024 bits. Entonces, hacer las operaciones en ese contexto pues, de números grandes llega a ser lento. Entonces, mi tesis, para resumir pues y avanzar un poquito, mi tesis tuvo que ver con coger estas operaciones en uno de los protocolos pues, que había comercial en ese momento y volverlo hardware, porque en hardware sí, en vez de hacerlo por software, por ejemplo, programar un Arduino o una Raspberry o MATLAB, ¿cierto? O programarlo en un PC, montarlo en hardware, es decir, montarlo con puertas y así, en registros y todo esto digital. Y de esa manera se lograba una mejora bastante buena en la velocidad de operación, la velocidad de los cálculos. Entonces, como ya les había comentado, un ejemplo, ¿no? Un caso, pues, concreto de los campos finitos o campos de Galois es la aritmética modular. ¿Sí? La aritmética modular es un ejemplo muy usado de lo que serían campos finitos. Cada que usted define un módulo distinto, está definiendo un campo. Hay unas propiedades que se usan mucho en este tema para criptografía que son el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. ¿Sí? Y para que uno pueda trabajar, por ejemplo, con el esquema RSA, que es el que les voy a explicar ahorita, se debe garantizar que esos inversos existan para poder generar las claves. Entonces, en aritmética normalita, pues, uno tiene inverso aditivo. Por ejemplo, el inverso aditivo del 25 es menos 25, porque es que 25 más ese inverso da 0. ¿Sí? Y el inverso multiplicativo, pues sería, por ejemplo, del 7 sería un séptimo, porque usted multiplica esos dos valores y el resultado es 1. ¿Sí? Entonces, el inverso aditivo sería el número que sumado al original me da 0, y el inverso multiplicativo sería el número que multiplicado por el original me da 1. ¿Listo? Esto en aritmética regular, pues funciona y tal, y lo conocemos, pero por ejemplo, para aritmética modular no es posible, pues porque yo manejo siempre números enteros. ¿Sí? Y ustedes ya lo saben también, en el caso pues de la codificación para el proceso de conversión AD que estábamos hablando ahora 2 clases, pues todos los niveles están representados por un número entero distinto. Entonces, esto no aplicaría, ¿cierto? No sería fácil montarlo en temas de codificación, ¿cierto? Entonces usamos la aritmética modular, ¿sí? Y ahí sí me queda fácil porque siempre serían números enteros. Por ejemplo, 25 más 35 en módulo 60, pues 25 más 35 normalmente da 60. ¿Sí? En módulo 60 alcanza a dar una vuelta y cae en el 0. O sea que 25 y 35 son inversos aditivos entre sí en módulo 60. ¿Listo? Y en el caso del inverso multiplicativo, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? 987 por 23. Yo lo que infiero del ejemplo es que esto alcanza a dar por lo menos una vuelta, ¿sí? Da 22.701, por ejemplo, entonces a la hora de calcularlo con respecto a este módulo, pues me da 1, ¿cierto? O sea que este par de numeritos en módulo 22.700 son inversos multiplicativos entre sí, ¿sí? Y eso es todo lo que necesito garantizar, que el par de números que voy a usar sean inversos multiplicativos. En el caso de RCA trabajamos con esta propiedad, ¿sí? Que el numerito original y el otro sean inversos multiplicativos entre sí, porque estas dos van a ser las claves. La clave pública y la clave privada, por ejemplo, de David. Y a partir de ahí yo trabajo con eso.
Voy a volver a parar. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo de este tema de la aritmética modular. Bien. Entonces, como ya he mencionado un par de veces, hay un algoritmo, un protocolo que se llama RSA, lo propusieron 3 autores. RSA son las siglas de los apellidos, Rivest, Shamir y Adelman, ¿sí? Y básicamente RSA trabaja en aritmética modular, y para encriptar y para desencriptar siempre lo que hacemos es calcular una potencia, una exponenciación, obviamente en aritmética modular. O sea, es lo que conocemos como potencia, x elevado a la y, pero dentro del campo finito definido por un módulo, ¿sí? Los exponentes que se usan son KE y K sub D. O sea, siempre se hace una exponenciación, pero obviamente cambian los exponentes. En un caso se usa la clave de encriptado y en el otro la de desencriptado, ¿sí? Y la condición que comentaba ahorita, pues necesito, ¿cierto? Se requiere que esas claves o esos exponentes sean inversos multiplicativos modulares entre sí para garantizar que la cosa funcione bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El punto de partida es que haya dos números que sean inversos multiplicativos entre sí, ¿sí? Tengo dos numeritos que multiplicados en módulo 22.700, por ejemplo, dan 1. Arranco por ahí. Entonces, cada numerito de esos va a ser una clave. La clave de encriptado y la clave de desencriptado, ¿sí? A partir de ahí, entonces, yo puedo hacer un cálculo, por ejemplo, de encriptado y cogiendo el mensaje plano como base del exponente, elevo esa m a la 987 en módulo 22.700. O sea, siempre usando el mismo módulo, ¿no? Entonces ya genero un mensaje cifrado. ¿Qué garantía tengo? Pues que el módulo me garantiza que el mensaje cifrado, a pesar de que este es un número grandotote, el módulo siempre será menor que 22.700, un entero positivo en el rango entre 0 y 22.699, ¿cierto? Por manejar este módulo. Entonces yo tengo un mensaje cifrado que representa un número grandotote, pero que ha dado la vuelta muchas veces y que está siempre en el rango que me define el campo finito. El que va a desencriptar, pues coge ese mensaje cifrado, ¿cierto? Y lo eleva al otro exponente, a la K sub D, a la 23. Entonces, otra vez da un número grandotote, ¿cierto? Pero por el asunto del módulo queda dentro del campo finito, no se sale de ahí, ¿sí? Y ya ahí tendría yo el mensaje descifrado, desencriptado, ¿sí? El asunto es que como las claves son multiplicativos entre sí, básicamente me queda m a la 1, o sea, el mensaje original. Esto es RCA, simplemente calcular potencias. Y esto fue lo que yo hice, ¿cierto? Yo monté esta operación X a la Y en cierto módulo, la monté con bloques de hardware para poder acelerar la velocidad, pues, del proceso. Vuelvo y me detengo. ¿Esto está entendido? ¿Está claro? Más o menos. Bien. El asunto entonces sería calcular una potencia con un número para encriptar y con el otro para desencriptar, ¿sí? Un atacante que quisiera de pronto tumbar el sistema trataría de hallar el inverso, ¿no? Yo le conozco la clave, el 987. Ah, ya sé que la clave pública, la de esta persona, es 987. Necesito saber por qué número debo multiplicar para que este número 987 dé 1 en módulo tal. Ese es el ataque, ¿sí? Ese ataque se vuelve muy dispendioso, muy complicado en la medida en que el campo finito o los tamaños, digamos, del módulo sean bastante grandes. ¿Sí? Eso se vuelve tremendamente complejo para números, por ejemplo, de 512 o de 1024 bits. Hallar ese inverso es bastante complejo. Y la otra cosa es que el inverso no siempre existe. A veces no hay un número concreto por el cual multiplicar que me dé 1 en módulo tal, ¿sí? Un ataque más conveniente sería factorizar el módulo, ¿sí? En RCA, por razones que va más allá, pues, de lo que les quiero explicar hoy, en RCA el módulo siempre es el producto de dos números primos, siempre, ¿sí? Si usted logra factorizar y encontrar esos dos números primos, ya goleó, o sea, ya puede detectar o puede calcular una clave a partir de la otra. Entonces, en vez de hacer un ataque de fuerza bruta
o en vez de tratar directamente de encontrar el inverso de un número, el mejor ataque para RCA sería tratar de factorizar el módulo. Si usted logra hacer eso, repito, ya tiene la herramienta para poder inferir cualquier clave a partir de la pública. Bueno, tengo ya como terminando un par de retos. El primero es este código. ¿Qué hubo? Una inquietud con respecto a la que nos acabaste de mostrar, la anterior, entonces, K sub E y K sub D. ¿Cuál viene a ser la clave pública y cuál la clave privada? Pues el orden ahí no sería importante. O sea, usted podría Listo. publicar, como pública podría poner el 987 y se queda con el 23 guardadito. ¿Sí? El todo es que no sepa, o sea, que la gente no sepa ambas, porque ahí sí perdió, ¿cierto? Usted publica una y se queda con la otra privada. Listo. Ok, listo. Profe, y otra pregunta, ¿y el módulo también se publica o no? ¿El módulo es un estándar? El módulo es el mismo para el sistema, ¿cierto? O sea, el módulo siempre es público. O sea, los que, obviamente, ¿no? Los que van a participar en este esquema tienen que conocer el módulo para poder hacer esta operación. ¿Ya? Ah, Entonces, listo, pues, profe. este par de personas de pronto que se van a comunicar conocen el módulo. Este está conocido. Pues ahí es donde yo les decía, pues aquí, que si usted quiere atacar el sistema, factorice el módulo. Saquen los dos factores, los dos números primos que componen el módulo. Y a partir de ahí, usando matemática, puede deducir las claves a partir de las públicas. Deducir las claves privadas a partir de las públicas. ¿Sí? Otra vez, estos sistemas han ido creciendo en tamaño, ¿cierto? El campo finito está definido por números, por ejemplo, de 1024 bits, unos números grandotes. Han ido creciendo en tamaño para disuadir o para hacer más difícil que el atacante factorice el módulo. Entonces, sí, sacarle factores primos a un módulo de 1024 bits es mucho más complejo, ¿cierto? Y ahí se va a demorar un ratico tratando de hacer esos cálculos. RCA ya se considera de pronto poco seguro, ¿cierto? Ya hoy en día no es como tan usado, pero en su momento sí era bastante seguro, lo usaba hasta el ejército de Estados Unidos, claves de 512, de 1024 bits. La cantidad de combinaciones, por ejemplo, piensen en un ataque de fuerza bruta, la cantidad de combinaciones que da un número de 1024 bits, en ese momento pues decían que era más grande que la cantidad de átomos que se considera que tiene el universo conocido. Entonces imagínense pues el tamaño de ese campo finito, de ese conjunto, y a la hora de factorizar un número tan grande, pues si va a usar la fuerza bruta no termina nunca de encontrar los factores. Entonces por ahí es la cosa, ¿no? Disuadir a la gente pues de que se va a demorar mucho tiempo tratando de tumbar la clave. ¿Alguien más iba a decir algo? Profe, respecto a la pregunta que acaba de hacer el compañero, sino que estaba anotando aquí lo que me respondiste, entonces, ¿el módulo se publica o no? Sí, claro. O sea, si tú Ah, vas a ser encriptado para mandarle un mensaje a alguien, tienes que saber el módulo para poder hacer la potencia, ¿cierto? el módulo es público también. Sí, X a la Y, módulo tal. Entonces, el módulo debe ser conocido para que todo el mundo se comunique pues, en términos del mismo campo finito. Listo. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, primer reto. Cuando yo uso el código que les voy a compartir, que les mandé de la XOR, con formatos JPEG o GIF, eso no funciona bien. No me recupera la información de manera adecuada. Siempre hay errorcitos, hay errores en el proceso de encriptar y luego desencriptar. ¿Listo? O sea, este esquema de XOR que les mostré ahorita funcionando en MATLAB no trabaja bien en entornos de formatos JPEG o GIF. ¿Por qué será? Ahí hay una primera pregunta. ¿Por qué será eso? Y hay un segundo reto también que les dejo para que lo miren, ¿cierto? El que quiera investigar y quiera botarle corriente. En términos de esos campos finitos, pues ya les dije que aritmética modular es un caso, ¿cierto? De uso. Se aplica y se aplicaba mucho. Ahora 15 años, 20 años estaba muy de moda, pero ha ido perdiendo vigencia. Y apareció otro tipo de campos finitos que llaman las curvas elípticas. ¿Sí? Es otra propuesta, pues, como dice ahí en la diapositiva, de campos finitos. Si alguien de pronto lo quiere investigar y lo quiere mostrar aquí, entonces también valdría como explicarlo así como breve, ¿no? Cómo funciona ese tema de las curvas elípticas. RCA, de hecho, cuando yo trabajé en mi maestría ya iba como perdiendo vigencia. O sea, RCA está basado en la aritmética modular, como ya expliqué. Y ya empezaban a estudiar el tema de las curvas elípticas, que era como un poquito más rápido, era como más
En términos de seguridad puede hacer lo mismo, pero era un poquito más rápido el cálculo por este lado de las curvas. Entonces ahí les dejo los dos retos por si alguien de pronto quiere botarles corriente. Y el que lo tenga, ¿cierto? Me avisa antes de la próxima clase, antes del jueves, o cuando lo tenga resuelto, pues si no lo ha presentado nadie antes, y lo hacemos, o les doy el espacio para que lo muestre aquí. Bien, hasta ahí, si no hay más preguntas, vuelvo y les doy la palabra, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario adicional de estos temas? Bien, pues hasta ahí, si no hay más preguntas, voy a cerrar la clase de hoy, a dejar de presentar y a dejar de grabar.